Muy bien, amigo. Buenas noches con todos. En primer lugar, un saludo a todos. Gracias por conectarse hoy día. Vamos a empezar este tema. Este es un tema que yo llevé a cabo en el PMOD este año. Este año acá en Perú se hizo un evento llamado el PMOD, el Día de las PMO, que el PMI está impulsando en América Latina. Y como ustedes saben, hace poco el PMI ha comprado una franquicia de PMO Global Alliance. Entonces, el PMI ahorita en este momento está dándole mucha fuerza a lo que son las PMOs. Como ustedes han visto, la PMO en Perú se hizo famosa de los Juegos Panamericanos y hasta ahora están tratándose de hacer varios intentos por implementar las PMOs en el sector público. Puedo hablar sobre todo de la experiencia aquí en Perú porque en América Latina, en varios países, también están haciendo los pilotos, pero aquí en Perú nosotros lo conocemos de primera mano. Entonces, el título del tema es impacto de una PMO en el sector público. La gran pregunta es, ¿se puede realmente implementar una PMO en el sector público? Ustedes sabrán que la PMO de los Juegos Panamericanos tuvo mucho éxito en Perú, pero también saben que no fue, digamos, una PMO pública, ¿no? Fue una PMO implementada por el gobierno británico, gracias a ese convenio que hicieron gobierno a gobierno, Perú con Inglaterra, se logró, digamos, implementar una PMO y permitió que los Juegos Panamericanos se cumplieran dentro del plazo, dentro del tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿la PMO que logró los Juegos Panamericanos puede replicarse en el sector público peruano? Es una pregunta y que creo que dando respuesta a esa pregunta, muchas personas que trabajan en el sector público están haciendo esfuerzos para poder responder a esa pregunta, tratando de lograr la implementación de PMOs en el sector público. Pero no fue el único contrato de gobierno a gobierno que hubo para la PMO, también han habido otros que han sido para la reconstrucción del norte, por lo que pasó en el efecto del Niño, y se han, digamos, buscado estos modelos de gobierno a gobierno para poder replicar el éxito inicial de la PMO de los Panamericanos, pero parece que no ha salido tan exitoso los siguientes intentos como fue la PMO de los Panamericanos. Entonces, hoy día vamos a reflexionar un poquito sobre eso, o sea, cuáles son los desafíos de la inversión pública en el Perú. En el Perú, en nuestro caso, los que somos peruanos, sabemos que el país, digamos, recibe muchos recursos, tenemos recursos en el sector público, ahora de repente un poco menos que antes, pero sigue el Perú teniendo gran cantidad de recursos, gran cantidad de dinero que se invierte, y sin embargo, hay un gran impacto digamos, de la inversión pública en la competitividad, ¿no? Por ejemplo, las principales razones del bajo impacto de la inversión pública en América Latina son las demoras. Demoras en la adjudicación de los proyectos y luego la paralización de inversiones en ejecución. Entonces, esto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice, en América Latina la inversión pública no impacta porque siempre tienen el mismo problema. Sufren demasiado para contratar y cuando contratan, ni siquiera logran ejecutar al ritmo que debieran. Entonces hay un tremendo retraso, digamos, en estos dos momentos claves de la inversión. La contratación, generalmente cuando se contrata a empresas para poder brindar los servicios de diseño de expedientes técnicos, de obras, y luego la ejecución de las mismas, o la adquisición de equipamientos, o el desarrollo de servicios y consultorías, o de modelos, o de diferentes tipos de productos y servicios que requieren inversión pública. Entonces, nos damos cuenta que en realidad hay un problema serio en los procesos de adquisiciones. Y luego, qué bueno sería que el problema solamente estuviera ahí, sino también se extiende a lo que viene a ser la ejecución. Los problemas de los proyectos no solo se quedan en los procesos de adquisiciones, sino también se van a los procesos de ejecución. Y por esa razón, el Fondo Monetario Internacional dice que beneficios que se pierden en promedio es entre 30 y 50% en la región. O sea, veamos que es tremenda la cantidad de beneficios que se pierden. Hablar de 50% es tremendo. Si hablamos de una inversión, imagínense, el Banco Interamericano de Desarrollo nomás presta como 500 proyectos al año. A un promedio, imagínense ustedes que le preste, pues,
no sé, 500 millones por préstamo, o perdón, 100 millones por préstamo. ¿Cuántos millones ya se están compartiendo? Se está, digamos, derivando. Entonces, son miles de millones de dólares que se invierten y perder el 50% de esa inversión solamente en préstamos es terrible. En Perú, el Fondo Monetario Internacional dice que es 40%. La brecha infraestructura en América Latina y el Caribe. Según el BIC en el 2020 dice que la brecha asciende a 2.221 billones de dólares. En pocas palabras, son 2.220 millones de dólares de brechas en infraestructura. Luego, para cerrar la brecha, dice la región debería invertir por lo menos un 3,12% de su PBI cada año hasta el 2030. Fíjense tremenda brecha de infraestructura que tienen nuestros países de América Latina. El Perú durante el periodo 2010-2021 tuvo una inversión pública que representó el 5,1% del PBI. Sin embargo, ha sido insuficiente para cerrar la brecha. Datos del informe de competitividad 2022 de Percompite. Entonces, esto es importante tener en cuenta para poder darnos una idea de cómo, digamos, la falta de capacidad de gestionar los proyectos, esa falta de capacidad, esa, podríamos decir, débil capacidad o podríamos decir, carente capacidad que tenemos, nos hace, digamos, muy vulnerables, muy débiles, muy, digamos, limitados en lo que podemos lograr con nuestros proyectos. O sea, tenemos el dinero, pero no podemos invertirlo correctamente. Esta foto, esta imagen, este cuadro fue tomado tomando como fecha el mes de mayo de este año. Ahorita ya estamos, pues, octubre, ya pasando a noviembre, entonces ya, no sé, no he entrado hoy día a ver cómo está esto. Esto lo podemos ver, lo podemos consultar rápidamente en el gasto presupuestal. Entramos a la página web del MEF y podemos ver rápidamente cuál es ¿cómo se llama? Cómo está la ejecución del gasto público ahorita. Pero miren, en mayo, que ya estábamos casi llegando a junio, casi la mitad del año, donde se supone que la fuerza de la ejecución debe ser, pues, importante, no llegábamos ni al 20% de promedio de ejecución. O sea, de ejecución presupuestal estoy hablando, no estoy hablando de ejecución física, de ejecución presupuestal. Y el gobierno nacional, el que mostró mayor nivel de ejecución de dinero, seguido por los gobiernos locales, que son las municipalidades, pero los que estaban más retrasados en ejecución son los gobiernos regionales. O sea, ¿qué dato nos da a nosotros? A los que trabajamos en el mundo de proyectos, los que sabemos lo que es el valor ganado, los que sabemos que es el costo real, el actual cost, el plan value. Esto simplemente es costo real, o sea, gasto ejecutado. O sea, es dinero gastado. Pero ni siquiera podemos gastar el dinero. O sea, ese es lo más preocupante, ¿no? En el sector público, ¿no? Y cuando estás en proyectos, ni siquiera te puedes gastar el dinero para generar los productos y servicios. O sea, este tipo de dinero, que es el dinero para construir la obra pública, para generar el bien, el beneficio, la infraestructura, las carreteras, los hospitales, digamos, los sistemas de agua y desagüe, los sistemas de telecomunicación y gobierno electrónico, o sea, todos los servicios que requiere un país para poder alcanzar el desarrollo. En eso no podemos gastar dinero. Solo cuando se trata de, digamos, de gastar en gestión. Por ejemplo, en gasto de gestión sí somos buenazos. Si de este monto que está acá sacaríamos cuánto se ha gastado en gestión, ahí sí se gasta en gestión, ¿no? Y gestión, cuando hablo de gestión no estoy hablando de la gestión de proyectos, estoy hablando de la gestión de los sueldos de los funcionarios. Ahí sí se gasta un montón de dinero, ¿no? O sea, se le paga un montón de plata a la gente por trabajar, pero no por producir. Y eso es lo triste de la inversión pública, ¿no? Felizmente que el gasto de los sueldos no es tan alto como el gasto de la infraestructura, ¿no? Pero de todas maneras es dinero que digamos, lo que nosotros llamamos, ¿no?, en recursos se pierde porque no generas el valor, ¿no? Los proyectos tienen que generar valor. Siempre lo he comentado y esa es la razón por la cual nosotros le damos mucha fuerza a la gestión de proyectos por resultados, porque si no tienes resultados, ¿de qué sirve que hagas un proyecto? O sea, eso es lo que siempre hemos dicho. O sea, los proyectos no se hacen simplemente porque es el capricho de alguien. El proyecto se hace para generar resultados. Si no logra resultado, de nada sirve que hayas hecho el proyecto. O sea, los proyectos que se ejecutan simplemente porque uno quiere entregar un producto, un servicio, pero no
está vinculado ese producto, ese servicio a un resultado, simplemente está condenado a un proyecto que nosotros podemos llamar un elefante blanco. Miren, aquí pueden ver la evolución de la ejecución pública en los años, cómo ha ido ejecutando, ¿no? El PIN es el presupuesto institucional modificado y el valor naranja es el devengado, o sea, la ejecución del gasto. Entonces, miren más o menos cómo en el Perú ha ido evolucionando, ¿no? Tanto lo que se presupuesta como lo que se gasta. Y estoy hablando solamente de dinero, no estoy hablando de algo que es lo más importante, no es el dinero, lo más importante es el producto para poder luego tener resultados. Si no hay producto, no hay resultados. O sea, evidentemente, la cadena de valor del proyecto que muchas veces les he compartido a ustedes, es que si no hay producto, no hay resultado. O sea, las cosas no aparecen de la nada. O sea, y yo ahorita voy a hablar ya no en términos públicos, sino en términos privados. Por ejemplo, si yo soy un dueño de hotel, si yo no tengo hoteles, ¿cómo voy a crecer en mi negocio? O sea, ¿cómo voy a generar más rentabilidad? Tengo que abrir hoteles. Soy un empresario hotelero, tengo que abrir un nuevo hotel para generar mayor clientela, para poder generar mayor ingreso. Tengo que innovar, tengo que hacer cosas que hagan crecer mi venta. Mi venta son los resultados, o sea, la rentabilidad, el ROI. Por eso las empresas privadas viven del ROI. En el sector público los resultados no son del ROI, digamos, como en las empresas privadas, pero lo que se busca son un ROI social. O sea, ¿dónde está la rentabilidad social? ¿Cómo generamos mayores beneficios para la población? Entonces, pero eso, aquí en esta lámina no estamos viendo eso, ni siquiera eso, ¿no? Acá lo que estamos viendo es cuánto dinero te dan, cuánto dinero planificas y cuánto dinero te gastas. Y vemos que en el Perú, miren, en la lámina que está, la de 2022, se había planificado 64.8, se ejecutó el 46.2. O sea, esto es del PIN, o sea, del presupuesto. El presupuesto es 100%, o sea, pero miren el nivel de ejecución. Entonces, no nos gastamos la plata. O sea, no hay capacidad de gastar el dinero. Y esto sucede en el sector público. En el sector privado no es así. Yo estoy seguro que en el sector privado falta plata, falta dinero, ¿no? Y claro, es otra cosa, pero en el sector público, una de las cosas que realmente llama la atención es por qué no se puede gastar dinero. Y la razón es muy simple, amigo, la razón es muy simple. No se puede gastar dinero porque tú, en primer lugar, te demoras en contratar. Y si no contratas a alguien, o sea, si tú no contratas a los expertos que te van a hacer los productos, las obras, los estudios, menos les vas a pagar, pues, porque si no están contratados, ¿cómo le vas a dar ni siquiera un adelanto? Y segundo, una vez que ya tiene el producto, muchas veces sabiendo menos que el especialista, lo observas, lo reobservas y no le pagas. Y alargas tu proceso. Y es como yo siempre he dicho, no es como meterse un tiro en el pie, ¿no? Ni siquiera en eso somos eficientes. Y por lo tanto nos demoramos en aprobar y cuando ya está pasando la mitad del año y para terminar recién te acuerdas que tienes que pagarle, por eso que ni siquiera te gastas el dinero, o sea, porque ni siquiera puedes pagar un producto que te dan. Pero qué bueno sería que no te lo den, porque las empresas generalmente cumplen. No creo que todas, pero sí debe haber empresas que no cumplen, yo lo sé. Hay de todo en este mundo, pero en realidad, si te entregan el producto, tú tienes que asegurarte que ese producto se logre. Entonces, no hay capacidad de gestión. ¿Pero de qué gestión estoy hablando? Estoy hablando de gestión de proyectos. Y por esa razón es que, digamos, la inversión pública en los países en general y en el Perú da mucho que desear. Hay mucho que hacer. Y que lo más triste es que ustedes se dan cuenta, bueno, algunos distritos, viendo la inversión pública, por ejemplo, en cosas locales, en distritos. ¿No? Yo estoy acá en Miraflores, la infraestructura es buena, claro. Está bastante antiguo, hay bastantes pistas viejas, pero las mantienen. Pero vámonos a otros distritos y pareciera que ahí estuviera viendo la guerra de Hamas que está dándose ahorita con los sirios y con los palestinos, porque las pistas tienen huecos, las veredas están que se caen, hay tierra por todo lado. Los alcaldes son incapaces de poder mejorar la infraestructura de sus distritos. Y es tremendo realmente la incapacidad, la eficiencia para poder brindar un servicio de calidad. Y tienen el dinero y no lo hacen. Miren, esto es un reporte
que sale de esta fuente, ahí dice Basel Institute of Governance, desafíos para la ejecución de grandes proyectos de inversión. Miren lo que dice este estudio que han hecho. Este es un estudio de hace poco. Dice, ¿no? Situaciones que afectan el logro de resultados u objetivos del proyecto. Lo que yo les decía, ¿no? Los proyectos vienen de los resultados. Si tú no eres capaz de hacer un buen producto, entonces no vas a lograr ningún resultado. El resultado depende muchísimo de la calidad del producto y también de la oportunidad. Pero si tú descuidas esas variables, se cae el resultado. Miren lo que dice acá, atraso en la ejecución de las obras. Y esto es como el cáncer, la corrupción. En todas las obras hay atrasos. Y no solamente atrasos. Aquí viene, por ejemplo, dice, ampliación de plazo, convenio, contrato, costos, gastos generales sin sustento. O sea, se incrementan los costos. A veces aquí entra, por ejemplo, ya el tema de la corrupción, ¿no? Porque a veces se incrementa sin justificación. Después, desarrollo de expedientes técnicos incumpliendo normativa técnica. Y acá esto es un punto cuestionable. Depende pues, de qué tipo de técnico hablamos. Pero a veces, si no cumple ni siquiera normativa técnica, entonces estamos hablando de incapacidades técnicas en ambos lados, tanto en el que hace el producto como en el que lo revisa. Después, la falta o demora en entrega de áreas, terrenos, el saneamiento legal de terrenos, etc. Otra de las razones por las cuales se caen los proyectos públicos: quieren hacer obras, pero no tienen el terreno saneado. Quieren hacer obras, pero no les han dado el terreno. O sea, no hay liberación de interferencias. Hay problemas con los otros servicios. Se cruzan la línea de gas, la línea de agua, la línea de electricidad. Es tremendo esto. Entonces, es obvio que el proyecto pues, se demora 2 veces, 3 veces lo que habían planificado. Luego, el otro punto es incumplimiento de aspectos técnicos normativos considerando el expediente técnico. O sea, ya tienes el expediente técnico, pero no lo cumples. Inconsistencia en la valorización de la obra. Bueno, estos son puntos que ha destacado esta organización, como decía, ¿no? No es algo mío, por si acaso. Estos son resultados de la investigación que hace esta organización. Incumplimiento o deficiencia en las labores de supervisión. También el supervisor no cumple, no lo hace como debería ser. Incumplimiento de requisito del perfil profesional. No hay los profesionales calificados y los que hay ya están ocupados. Entonces, si hay mucha obra y no hay personal, esto es realmente también un problema que se presenta. Aprobación de mayores trabajos de obra, prestaciones adicionales sin sustento y sin cumplir requisitos, incumplimiento de medidas de seguridad, incumplimientos en pólizas de seguros, ausencia de medidas de protección, falta de ejecución de mantenimientos preventivos. Es tremenda la cantidad de situaciones que afectan los resultados. Entonces, miren, fíjense, estas digamos, están basadas en esos datos que les doy, ¿no? Entonces uno se queda pensando y puede decir, wow, qué tal cantidad de problemas, ¿no? Qué tal cantidad de problemas. Y miren cómo estas situaciones afectan a los proyectos por sector. Miren, aquí el este instituto de gobierno hace esta distinción, ¿no? De todos los sectores, el más afectado es el de transportes. Ya que estoy hablando acá de Perú. Y es obvio. ¿Por qué? Porque los proyectos de infraestructura de transporte son los más grandes que hay en Perú, o sea, donde más invierte. Entonces, constatamos esta situación triste, ¿no? Que en el sector transportes existe, digamos, un gran impacto. Te escucho, Ricardo. Levantaste la mano. ¿Cómo estás? Bien, bien usted, ¿y cómo están? Buenas noches a todos. Eddie, nada más para ¿cómo se llama? Aportar. Aquí en Costa Rica es lo mismo. Aquí hay proyectos que en transportes hubo uno que duró casi 5 años. Inclusive hay una carretera que se debería de haber hecho hace 40 años y la están acabando hasta este año. O sea, es increíble cómo pasan 40 años para que hagan una carretera y cuando la hacen ya no se adapta a la cantidad que hay de lo que son vehículos. Ya no funciona. Y son tan de vista de corto plazo, por decirlo mejor, que no les da para decir, bueno, ya la situación cambió, en vez de 2 carriles, hagamos 4. No les da, las construyen igual al plano de hace 40 años. Y
Y aquí en Costa Rica hay, hay 3 proyectos actuales que se comenzaron, que deberían de terminar en un año, y ya llegaron y lo que dijeron es, se va a atrasar un año más y un año más. Yo no sé realmente qué es, ¿verdad? Sí, sí, todas estas variables, pero aquí pasa lo mismo, Eddie, lo mismo. Y igual en educación, salud, y con el gobierno actual está todavía peor. Se cayó todo, peor todavía. Pero ahí son situaciones, nada más como este aporte. Gracias, amigo Ricardo. Realmente que precisamente eso es lo que queremos compartir, ¿no? O sea, es una situación que vivimos casi en América Latina y tenemos que hacer algo para revertir esto, ¿no? Porque queremos que nuestros países sean países desarrollados, países con crecimiento constante. Y todos estos diagnósticos deben servirnos para ver cómo hacemos una mejora continua. Acá, por ejemplo, situaciones que afectan a los proyectos por fase o etapa. Dice, la cantidad de problemas está en la ejecución. Parece mentira, donde pensaríamos que hay mayor problemas que son los procesos de selección y contratación, no representa tanto el impacto como sí lo representa la ejecución. Eso nos llama la atención, por eso que el tema de la PMO ha generado digamos, mucho interés, ¿no? Y no solamente ha generado interés aquí en Perú, está generando interés en todo el mundo, porque la necesidad de hacer proyectos cada día es mayor. O sea, cada día se incrementa más y más la necesidad de hacer proyectos. O sea, ya las empresas grandes, las de tecnología, prácticamente su día a día es hacer proyectos, mientras que nosotros estamos pensando todavía en que el mundo está en el siglo XX, ellos realmente ya están en el siglo XXI y nos van colocando los nuevos productos y servicios que nosotros vamos a utilizar en los próximos años y lo logran a través de proyectos. Sus áreas de proyectos son grandes. La gente trabaja ahora en proyectos de todas partes del mundo, contratan muchachos que están en diferentes países, trabajan con equipos virtuales de cualquier parte del mundo, entregan productos todo vía virtual. Los productos ya no tienen que hacerse físicamente. Físicamente lo hacen los robots ahí en las fábricas que ellos tienen en China o en algún otro país. Pero es increíble cómo el mundo, la economía se está proyectizando cada vez más. Pero no lo vemos. No lo vemos. En el sector público, el presupuesto que se otorga a la inversión pública es tremenda. Y es donde más problemas hay que no ejecutan. Y viendo toda esta problemática, y esta es una pregunta que yo me hice y que yo les hago a ustedes, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes trabajan en el sector público, no solamente acá en Perú, sino en América Latina, muchos vienen de otros países. Este es un buen espacio para conversar sobre esto. O sea, ¿cómo debe ser la PMO que impacte en el sector público? ¿Hay algo? ¿Ustedes creen que podamos hacer una PMO en el sector público que realmente cambie el problema que acabo de mostrarles? O sea, ¿se podrá cambiar este problema? ¿Cómo funcionan las PMOs en Estados Unidos? Me puedo pensar, ¿cómo funciona una PMO en Inglaterra? ¿Cómo funciona una PMO en Irlanda, en Suiza, en los países que tienen, en Alemania? ¿Hay PMOs? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo sería esa PMO pública, no? ¿Cómo sería esa PMO que realmente cambie nuestro sector? Yo les hago esa pregunta, si es posible o no. Estoy hablando del sector público, ¿no? Porque el sector privado es otra cosa, pero el sector público es un gran desafío, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que hay mucho dinero en el sector público, pero no se puede gastar. Entonces, acá hay algunas respuestas, y no sé si pueden comentar también, si lo desean. Lo que yo he visto es lo siguiente. Dice, la PMO tiene apoyo desde el más alto nivel donde se ubica. Esto sí, en el sector público, tú quieres poner una PMO y no tienes apoyo en la cabeza, al igual que en el sector privado, si la PMO no tiene apoyo en la alta dirección, es muy difícil que pueda tener impacto en la organización. Entonces, esto, por ejemplo, es para aquellos que piensan que pueden hacer una PMO de abajo hacia arriba, el sector público. Yo les comento, por experiencia personal, no solamente como consultor, porque también sigo trabajando para el Big Washington y varios proyectos en América Latina, sino también como ejecutor, porque aquí en Perú he ejecutado muchas veces. De nada sirve las buenas intenciones de los equipos de abajo si el de arriba no está convencido. Ricardo, te escucho. Sí, digamos aquí, aquí la forma de que el sector público
haga ese proyecto, número uno, usted tiene que llegar a plantearlo. Número dos, tiene que ir al Ministerio de Planificación a registrarlo en el banco de proyectos para que le asignen el presupuesto y hacer un montón de trámites que se llevan por lo menos 2 meses. Después de que está en el banco de proyectos, en el Ministerio de Planificación, tiene que pasar por otro montón de cosas y dele. Entonces, una PMO, sí, yo no tengo mucha experiencia en estas cuestiones, pero a lo que usted ha comentado, creo que sería en el Ministerio de Planificación, pero habría que modificar tantas trabas, tantas cosas, porque todo es así, haga uno, haga dos, y los formatos que tienen para los proyectos, uno los ve y son formatos que no cumplen ni con un estándar de PMI, ni con Prince, ni con ASISO, nada. A alguien se le ocurrió hacer una hoja, cuál es el impacto, los objetivos, y a veces los objetivos no van, pero a veces el objetivo general no va ni con el objetivo específico, y a veces todo como que no cuadra todo. Entonces al final es un banco de proyectos que hay un montón de proyectos y después tienen que esperarse que se les asigne el presupuesto y tienen que ir a la cartera de cada ministerio para que el ministro lo apruebe y puña. Entonces, una PMO, yo a veces me pongo a pensar que en el sector público sería difícil que sea ágil. Sí se puede hacer, pero que funcione y que sea ágil. Bueno, habría que dotarla, bueno, aquí en el caso de Costa Rica, con una legislación que le permita hacer todo, porque lamentablemente no, aquí en Costa Rica es un país donde hay tantas leyes, que es un país que se hunde en leyes, porque tiene leyes para todo. Controlar aquí, entonces al final uno dice, bueno, hey, tendría que tener su propia legislación que vaya a la Asamblea Legislativa, que la Asamblea Legislativa apruebe el reglamento para que se apruebe, para que le den presupuesto, para que se forme, y eso se llevará rato, ¿verdad? O años. Gracias, Eddie. Gracias a ti, Ricardo. Parece mentira, pero Eddie, yo quisiera agregar algo, ¿se puede? te escucho, dale. Te escucho a ti también y la verdad que lo vivo en carne propia, ¿no? Esto de si la pregunta es si se puede hacer una PMO en el sector público. Yo creo que sí se puede hacer una PMO en el sector público. La idea que hay que hacer una transferencia de conocimientos, ¿no? A todo el equipo. Yo estoy ahorita en un proyecto de estos de la PMO francesa, del proyecto de la nueva carretera central y de la vía expresa Santa Rosa. Y están las oficinas de los franceses y veo las oficinas del MTC, ¿no? Que es el cliente. Pero yo creo que sí se puede hacerlo con las personas que tenemos los conocimientos de gestión de proyecto, ¿no? Y de personas, porque hay especialistas, porque para hacer una carretera necesitas diversidad multidisciplinaria, hay especialistas. Pero tener un cambio de idea, ¿no? Un mindset que cambiar la idea. A veces el Estado todavía está con la cuestión de contratación del Estado, la OCE, y no quieren salir de eso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, con la PMO, tenemos contrato con los consultores, proveedores a través de contrato FIDIP, y con ellos tenemos un contrato de G2G. Pero sí, pero como dice Ricardo, es un cambio, y lo que dices tú, la cabeza. Si no tienes la cabeza a tu lado, no vas a poder avanzar. Uno. Y dos, esa cabeza van cambiando. Es lo peor. Entonces, tú estás, tú estás, tú estás avanzando con algo y viene acá y no, lo quiero así, lo quiero así, y te cambia todo el panorama. Entonces, sigamos, yo voy a estar dando un feedback de lo que tú estás haciendo, muy interesante este tema, Eddie. Yo creo que nosotros, he visto a la oficina, a la primera francesa, y con conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, la podemos hacer acá, sinceramente. Para aportar a lo que dijo
este compañero. Aquí en Costa Rica pasa que en cada cambio de gobierno, si el ministro dice, ya no quiero ese proyecto, o que vaya a la mitad, quítelo. Ya no quiero eso, quítelo. Entonces dice uno, pero ¿de todo el esfuerzo dónde está? Todos los gastos, no, ya no es, porque ese gobierno se va por otro lado. Ya no quiere eso. Entonces, no hay esa conciencia tampoco, ni conciencia social, ni conciencia de ahorro de las finanzas. Simplemente no va con el gobierno y no hay, porque eso es el gobierno pasado y somos otro de otra partida y quita. Entonces, ese riesgo se corre aquí en Costa Rica cada 4 años, lamentablemente. Excelente, amigos. Muy importante los comentarios. Háganos en todo momento, porque la idea de esta sesión es que sea un poquito más, digamos, discutida, que sea algo más consensuado. Eddie, yo también quería decir en un breve comentario. Dale. También, digamos, de repente en nuestros países y particularmente aquí en el Perú que nosotros vivimos, sobre todo para estas grandes obras, un poco creo que también habría que poner mayor énfasis en la planificación de estas actividades, ¿no? Para que justamente no tengan la inestabilidad que siempre está habiendo en nuestros países con los cambios de funcionarios, de gobierno y qué sé yo, ¿no? Entonces, de esa manera darle estabilidad, digamos, a estos proyectos, ¿no? Y ciertamente también en la medida en que se pueda dentro de una normativa más ad hoc, ¿no? Que permita una mayor agilidad también, porque ahí es un cuello de botella muy grande realmente el tema de la y más aún ahora también, particularmente cuando, digamos, muchos tienen temor los funcionarios de firmar por el tema ¿no? de los temas de control, ¿no? Digamos, mientras menos firmes se sienten, digamos, más seguros, ¿no? Que también es un elemento que sinceramente uno observa y hasta ahora afecta tremendamente lo que se pudiese avanzar, ¿no? Gracias, César. Excelente. Entonces hemos visto que un factor crítico para que las PMOs en el sector público tengan alguna posibilidad de éxito es, primero habíamos dicho, que la cabeza, o sea, que tengas apoyo desde el más alto nivel donde te encuentres. ¿Me explico? Si no tienes apoyo de arriba, frito el pescado. Y el segundo, que sea simple la estructura organizativa. Miren, si tú tú comienzas a crear muchos puestos, muchas dependencias, mucha gente que toma decisiones dentro de la PMO, ya fueron ya. En realidad, lo que decía Ricardo es cierto, la PMO tiene que ser ágil. No puede ser una PMO burocrática. La PMO burocrática o llena de procesos, lo que puede hacer es que el proyecto quede prácticamente ralentizado, porque la forma en que los proyectos funcionan ahora ya no es la misma en que funcionaban en el siglo pasado, en el siglo XX. En el siglo XX todo estaba manejado por procesos. Los productos que se generaban eran productos prácticamente repetitivos, productos plantilla, productos que no había que pensar en nada, simplemente hacer lo mismo pero en otro sitio. No sé si me dejo entender. Ahora no. Ahora los productos son, muchos casos son pero desconocidos. O sea, a alguien se le ocurre algo y nadie sabe cómo va a terminar. Entonces, eso cambia totalmente la forma en que tú haces las cosas. Ya no puede ser la misma. Eddie, nada más. Dime. Comentario, nada más, aunque suene un poquito, ¿cómo se llama? Tosco, pero a veces se les ocurren puras estupideces que no tienen ni pies ni cabeza y es algo que yo estoy viviendo ahora con un proyecto, bueno, con el de la subasta, o sea, que lamentablemente se hace porque son ideas locas y no tiene cuerpo, que uno no sabe ni de qué tiene cuerpo. Uno hace el esfuerzo para que calce. Es como como meter un círculo dentro de un cuadrado. O sea, ve a ver cómo lo calza, ¿verdad? A ver cómo lo calza, pero tiene que salir. Y uno, Dios, puña, no tiene ni siquiera tiene riesgos, ni siquiera se ha hecho la plantilla de riesgos y la probabilidad de fracaso es alta y no, sale y punto.
Entonces, ¿hasta qué punto una oficina de PMO se va a ver condicionada con proyectos de ideas que no tienen ni pies ni cabezas, ¿verdad? Y al final van a decir, es que la PMO es que no funciona. No es que no funciona, es que los proyectos que ustedes plantean no tienen ni pies ni cabezas. Y como están en el año que está el gobierno, todo lo quieren rápido, ¿verdad? Entonces, no, que salga. Y luego ahí vienen los proyectos que se hicieron y cuando entran a funcionar, se dan cuenta que no. Caso que se ve que en Costa Rica, de un proyecto que hicieron para los agricultores, una planta para mango, pulpa, la hicieron en una zona donde no se produce mango. O sea, cosas así, ¿verdad? Que son, no dice, pero de ahí, ¿qué pasó aquí? Por eso, el segundo punto crítico para tener éxito en una PMO en el sector público está en la simplicidad. Debe ser lo más simple posible la estructura de la PMO. Porque a medida que tú comiences a generar puestos dentro de tu organización, lo que estás generando son cuellos de botella, esa es la palabra. Cuellos de botella, embotellamiento. Y eso realmente destruye la capacidad de ejecución de una organización. Los embotellamientos. En el sector público, prácticamente casi todas las direcciones que se crean con la finalidad de poner orden, control y todas las cosas buenas que seas con las buenas intenciones, como dicen, al final terminan convirtiéndose en cuellos de botella. Para proyectos no sirven esos modelos. Tal vez para funciones operativas, tal vez para cosas así rutinarias, donde no hay que entregar ningún producto ni servicio ni nada, simplemente brindar hacer alguna operación, mantener algo, tal vez ahí funcione, pero para proyectos, nada que ver. Otro aspecto crítico es que la PMO cuenta con profesionales que tengan habilidades fuertes de liderazgo. Miren, esta es la parte también más importante. Yo les digo algo, si no tienes liderazgo en un proyecto, ya estás perdido. Miren, yo no pienso que los técnicos no estén de más, los técnicos son importantísimos. Los técnicos son los que hacen el producto. ¿Qué hubiera sido de Steve Jobs si no hubiera tenido a Wozniak? Wozniak fue el verdadero creador de la Mac, el verdadero, el que realmente la hizo. Pero Steve era el gestor de proyectos. O sea, de nada sirve tener el mejor técnico del mundo si no tienes a alguien que sea capaz de gestionar el producto y ponerlo en el mercado, entregarlo y generar resultados. Y eso era Steve Jobs. Por eso que él se encargaba de inaugurar todos los proyectos. O sea, en realidad, eso requiere muchas habilidades blandas. Saber liderar, saber negociar, saber comunicarse, tener mente positiva, saber manejar tus emociones, saber enseñar, tener mentores. Bueno, muchas cosas que se necesitan en proyectos. Levantar a la gente rápido se desanima cuando hay un proyecto y rápido se cae. Y hay que levantarlos. Si una PMO no cuenta con profesionales de estas características, se cae. O sea, puede ser que en la cabeza, el de arriba diga, quiero una PMO. El de abajo dice, perfecto, ¿cómo lo hacemos? Que sea simple, ya, todos están de acuerdo. No hay muchas estructuras. Pero, ¿quién la va a hacer? ¿Tienes líderes para hacerla? Y una vez que la PMO ya tiene los líderes, se van a preguntar, pero de todas maneras necesitamos procesos. De todas maneras necesitamos procesos. Sí, pero procesos claves, nada más. Procesos simples. Procesos básicos. Y por esa razón, aquí hay algunos de ellos. Pero no tienen que hacer 7 procesos. Muchos de estos pueden estar incluidos en uno. Yo incluso reduciría tanto esta lista que yo haría solamente 2. Planificación integral del proyecto y luego gestión de costos, riesgos, cambios, nada más. No las otras cosas las pondría de manera muy, digamos, colateral. Mientras más procesos le metes, más complicado lo haces. Porque el problema de ¿cuál es la tendencia del ser humano? La tendencia que tenemos los profesionales. Nos gusta seguir los procesos. Nos dan seguridad. Entonces todo el mundo se pega al proceso y después ya no hace lo que tiene que hacer. Y muchas cosas que se hacen en un proyecto, en realidad uno las tiene que inventar. No hay, o sea, el proyecto te genera tantos problemas para los cuales no hay un procedimiento ni un proceso, que si tú no eres capaz de crear
una solución, en ese momento se te cae el proyecto. Por esa razón es importantísimo simplificar los procesos. Indicadores esenciales. En el sector público hay Eddie, indicadores clave. Sí, te escucho. una consulta. Dime. Puede ser la anterior, esta, a la cuarta. Sí. Sí. Eso de los procesos me parece importante. Por ejemplo, acá en la PMO francesa tiene un plan integral de gestión de proyectos, ¿no? Y ese plan integral de gestión tiene 17 planes subsidiarios de gestión de proyectos. Le llamamos PGP, ¿no? Plan de gestión de proyectos. De la cual respecta el costo, tiempo, gestión de cambio, riesgo, información, comunicación, documental, y de transferencia, y hasta de procura, bueno, la digo más, ¿no? Porque para mí algunas cosas se repiten, ¿no? O sea, o lo puedes tú encapsularlo en una gestión, por ejemplo, de procura, ¿no? A varios, ¿no? Pero sí, un ejemplo porque ya tiene 17 planes de gestión de proyectos, este que tenemos con la nueva cartera central y la vía de Santa Rosa. Es porque tengo idea. Y te das cuenta que planificar es bueno, pero a veces el plan se puede volver un cuello de botella también. O sea, los planes pueden servirte a ti para anticipar situaciones, pero no todo se puede anticipar. Sí, yo sé, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí me parece que muchos PGP, ¿no? Muchos planes de gestión de proyectos, se puede Sí. reducir a 10 o a 12 por lo menos, pero ya 17, como tú dices, ya se diluye, se va por otro lado, ¿no? Y no lo puedes manejar bien. Claro, por eso nació la agilidad. La agilidad nació porque se rebelaron, los project managers se rebelaron a seguir tanto proceso que no entregaba valor. La gente estaba más preocupada en cumplir el proceso que en generar el producto y entregar valor al cliente. Ese es el asunto, la entrega de valor. Exacto, tienes toda la razón. La gente más se preocupa en el proceso que la entrega de valor. Exacto. Por eso nació la agilidad. Y por eso los agilistas no quieren saber nada de estas cosas. Porque dicen, ¿de qué me sirve si no me entrega lo más importante? Un producto funcionando y que responda a mis requerimientos. Y yo digo que tienen razón, porque todos nosotros, al final, ¿qué es lo que nos importa? Un producto que está funcionando y que funciona bien y que te hace sentir bien. Imagínate si el Zoom no funcionara bien. Imagínate si ahorita el Zoom que estoy utilizando para hacer esta sesión comenzara a tener fallas. Se estuviera cortando la señal, se me paralizaría la pantalla, se me iría la voz, se me caería la grabación. Sería un desastre. Yo no uso este producto, me cambio el Zoom, ya me voy a otra plataforma. Pero mira cómo funciona el Zoom. Es una maravilla. Encima que lo van mejorando cada vez más con una cantidad de, ¿cómo se llama?, de cosas que le van agregando y uno poco a poco lo va aprendiendo de manera intuitiva. O sea, el producto es potente, es fiable, tiene alta calidad, es amigable, es intuitivo y además mira la calidad, digamos, de comunicación que permite, ¿no? Como yo ahorita estoy haciéndoles a ustedes una sesión que creo que es de la misma calidad que si ustedes estuvieran presentes conmigo en una sala real. Si ustedes me están prestando atención, estoy seguro que es lo mismo. La única diferencia es que, claro, no lo puedo a la mano, pero es lo mismo. Por esa razón, la clave del éxito está en la satisfacción del cliente. Y todos los proyectos se hacen para eso, para satisfacción del cliente. Entonces, hay que tener indicadores claves. Por ejemplo, acá dice, en el sector público la ejecución presupuestal es un indicador, no lo puede pasar por alto. El avance físico sí. Cumplimiento de plazos y cronograma es lo más importante, pero nunca se cumple. Cantidad y calidad de producto y servicios puestos en operación, eso es lo esencial. Y eso es lo que más incumple. Nivel de logro de resultados, ya ni hablar. Ya resultados, les da vergüenza incluso a la gente ya medir resultados, porque es como si yo les ofreciera a ustedes un almuerzo y ni siquiera les sirvo el plato de comida. Imagínense que los invito a almorzar a la 1 a mi casa y luego mi cocinero, toda la gente que contraté para hacer la comida, se demoraron y yo no les sirvo nada. Pasan las 2, las 3, las 4, a las 4:30 quiero sacarme un plato de sopa para darle, pero ya es demasiado tarde. Ya. Muchos ya se fueron molestos. Ese es el problema que tiene
la inversión pública en cualquier parte del mundo y sobre todo acá en el Perú, que nos demoramos demasiado. No hay resultados. La PMO debe establecer indicadores esenciales, nada más. No se debe medir cualquier cosa. La PMO muestra resultados desde el inicio. Miren, si tú pones una PMO, tienes que tener éxito desde el principio, si no estás muerto. Y ese es el problema que hay. Es muy difícil conseguir resultados al principio cuando la gente no ha cambiado la cultura. Uno de los principales problemas de implantar una PMO en el sector público es el chip que tiene la gente en su cabeza. Y eso yo lo he podido comprobar. Aunque ellos estén de acuerdo, aunque todo el mundo diga sí, hay que hacer una PMO, no están capacitados para llevarlo a cabo. Entonces, no hay resultados. ¿Por qué? Porque si hubiera resultados, habría velocidad en la aprobación de términos de referencia, velocidad en los procesos de contratación, velocidad en los procesos de aprobación de entregables, número de disputas o controversias reducidas, se eliminarían barreras burocráticas, el nivel de estimaciones interesados sería alto, habría un gran impacto comunicacional de los avances, muchos otros resultados más. Una PMO que tiene éxito mostraría estos resultados desde el inicio, pero no se muestra. Y esa es la triste realidad. Ricardo, te escucho. Sí, Eddie, ¿cómo se llama? Pensando ahora toda esta cuestión, si se hace una CPMO, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que organice proyectos, recolecte proyectos, clasifique proyectos? Pues, de ahí se podría encontrar con proyectos que llevan 1000 años ahí guardados. Se puede encontrar con proyectos que están iniciando y que ocupan salir ya sin ningún formato. ¿Cómo se llama este proyecto? O sea, entonces, ¿hasta qué punto hay que esperar? ¿Cuánto tiempo, con base a su experiencia, habría que esperar que una PMO entre en funcionamiento una vez que se forme y que empiece a hacer una limpia, por así decirlo, ¿verdad? Todos los proyectos que hay, porque yo asumo que lo que le van a decir, bueno, ya usted está, ok, empieza a trabajar, recolecte todo y queremos ver resultados ya, ¿verdad? Y póngale y luego dar un informe de qué hay, qué tienen que votar, qué tienen que reacomodar, qué tienen que meter en el formato de este proyecto y ver las debilidades que se van a encontrar en los formatos y limpiar esas debilidades para luego llevarlos a una PMO y ahora sí, ya estamos listos. O sea, ¿cuánto tiempo se lleva eso? Eso con lo que usted dice ahorita, me puse a dar vuelta y yo, puña, ¿cuánto se llevará eso fuera de las barreras burocráticas y la mano política y los intereses y Dios mío? Mira, si tuviera mi amiga Charo ahorita conectada, ella tiene experiencia mucho en el sector privado. En el sector privado, para mostrar resultados, no te puede demorar más de 3 meses. En el sector privado. Y en 6 meses tiene que demostrar ya algún impacto. Porque si no te desaparecen. Acuérdate que en el sector privado, el éxito se mide por los verdes, los dólares. Si no produces, eres un gasto. Y nadie está para pagarle la planilla a alguien si no produce. En el sector público, el problema no es la plata. El problema es que realmente muestres avance. Y en el sector público, una PMO de esta característica, yo creo que debe tomar por lo menos mínimo para mostrar algún resultado 6 meses. Y eso solamente para poder, como dice, meter el chip, instalar los procesos y poner a la gente más o menos. Pero para comenzar a operar ya con una fortaleza de PMO un año y medio. Creo que al año y medio ya se verían resultados con gente ya, digamos, ya bien alineada a todo esto, pero tiene que haber verdaderos líderes. Pero ese es el tiempo, porque lamentablemente el sector público es mucho más pesado cualquier proceso que tú inicias. Estos son procesos de gestión de cambio. Y por esa razón, la PMO tiene que ser adaptativa. O sea, no existe una PMO única. Por eso Robert, cuando dictaba su curso de gestión del cambio, decía Project Management y Change Management, gestión del cambio. Porque la gestión de proyectos tiene que evolucionar.
Ya no hablamos de gestión de proyectos solamente con el enfoque, digamos, predictivo. Ahora hablamos de una gestión de enfoque adaptativo. Entonces, eso significa tener una nueva forma de gestionar, el enfoque híbrido. ¿Y eso qué significa? Crear una PMO que va a ser prácticamente adaptativa o ágil. Y eso va a requerir, pues, que la PMO esté formada por personas que saben adaptarse al cambio. Líderes que saben manejarse en escenarios nuevos, que pueden responder, digamos, a situaciones no previstas. La PMO, como cualquier proyecto, digamos, como cualquier organización que enfrenta los retos de un proyecto, tiene que adaptarse a las circunstancias. Daniel, te escucho. Sí, Eddie, justamente estaba viendo en los tiempos que tú decías sobre la PMO, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de la PMO francesa, ¿no? Para la nueva carretera central, que tiene que manejarlo de perfil, el EDI se llama el expediente definitivo de ingeniería, el expediente técnico, y la ejecución, ¿no? Son de 2021 comenzó eso, son 2 años de perfil, más 2 años de EDI y 6 años de ejecución. Ya más o menos es lo que se ha proyectado como tiempo, ¿no? En total son 10 años. Al 2031 debe estar culminado ese proyecto, ¿no? Es un proyecto nuevo, es una nueva cartera central que abarca desde la Ramiro Prealé y entras por Cieneguilla, sales por Yauli, Guarachirí, sales para La Oroya. No es la que tenemos nosotros. Es más alargada, 185 kilómetros y hay cerca de 10 túneles, unos 20 puentes, una cosa así, pero no tiene tanta curva como la que tiene actualmente, ¿no? Por eso que la viabilidad de llegar de Lima a La Oroya era entre 3 horas, 4 horas más o menos. Y el monto más o menos estimado, bueno, porque se ha hecho varias rutas, está entre 20 a 22 mil millones. Wow. Entonces, sí, lo que tú manifiestas es totalmente cierto. O sea, lo que yo tengo un poco de situación es que si ahorita la gente está muy, no acepta estos mindset, ¿no? Que son predictivas. Imagínate que le pongamos las adaptativas, o sea, que se van a volver locos. En serio, se van a volver locos. Entonces, yo estoy tratando que sea predictiva, aparte que son obras de construcción, así que es un poquito más planificadas, a lo más que se puede hacer, pues es híbrida, ¿no? Pero, o sea, lo que tú dices es cierto, o sea, pasarlo a adaptativo, que la gente pueda aceptar los ciertos criterios, lo veo un poquito complicado. Más tenemos que adecuarlo para que sea predictivo, con procesos, para que se vayan adecuando, ¿no? Eso es lo que podría yo agregar. Gracias. Excelente, Daniel. Gracias a sus aportes, son muy importantes. Eddie, Fíjense que... Sí, te escucho, dale. hola, buenas noches con todos. Sí, mira, yo creo que coincido totalmente con el diagnóstico, es muy difícil conducir la gestión pública, y además, si, por ejemplo, en el nivel de gobierno nacional es complicado, cuando hablamos de una región, es mucho más complicado porque es como que tiene todos los ministerios, ¿no? Metidos en la región y lo tiene que gestionar un equipo que por lo general tienes un personal bastante antiguo, mal remunerado, mucho en peores condiciones de remuneración de lo que están, por ejemplo, los equipos de los ministerios, ¿no? Entonces, y el trabajo es mucho, mucho mayor, ¿no? Un gerente, por ejemplo, de desarrollo social, pues tiene cientos de colegios, tiene tiene centros, postas médicas, hospitales, ¿no? Y a veces con una remuneración mucho más baja de lo que gana un especialista en el sector público. Entonces, nadie quiere aceptar esas responsabilidades, ¿no? Pero
otro tema que es interesante ahora, yo creo que ha habido mucho daño también el tema de exceso de rotación de personal, ¿no? Había mucha rotación y yo creo que se abre ahora un espacio de oportunidad, porque bueno, gracias a nuestro honorable Congreso, tenemos ya desde el 2021 que quedaron congeladas las plazas en el Estado, ¿no? Solamente se puede variar los puestos de confianza, puestos directivos. Entonces, ahora hay una oportunidad de reentrenar, ¿no? Hacer reinducción, reentrenamiento a ese personal que está ahora y va a estar siempre, digamos, ¿no? A menos que renuncien o pase algo. Y ahí se puede, yo creo, construir capacidades, porque ¿qué pasaba antes? Que tú construías capacidades y luego al siguiente mes o al fin de mes te enterabas que la persona ya no iba a trabajar. Entonces, todo lo que habías invertido, el tiempo y demás, y el esfuerzo, se perdía porque esa persona se iba con sus nuevas capacidades fortalecidas a otros lados, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que ahí hay una oportunidad de trabajar con mayor solidez el tema de transferencia de conocimientos, desarrollo de competencias. Coincido totalmente el tema de las habilidades, ¿no? Las power skills, las habilidades de liderazgo, necesitas trabajar eso para que por lo menos a nivel de mandos medios y algunos puestos directivos que no sean de confianza puedan cambiar de chip. Ahora, la cultura no cambia rápidamente, eso demora mucho tiempo en cambiar. Y sí, lo que hemos visto en algunas PMO, por ejemplo, que es muy importante dónde se ubica. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay una PMO en salud que está muy al nivel de la oficina de infraestructura, entonces cualquier recomendación que da tiene que recorrer una trayectoria muy larga y termina al final en la dirección ejecutiva y otra vez tiene que bajar. Entonces, se ve muy limitada su intervención, su capacidad de reacción por esa ruta larga que tiene que seguir, ¿no? Entonces, coincido que es clave dónde la ubicas, ¿no? Y hay mucho temor a veces al gasto que se tiene que hacer, pero para conformar estos equipos PMO, pero hacer esa capacitación especializada, formar, reentrenar a todas estas personas va a tener un costo, ¿no? Y sobre todo también capacitar a los que son, por ejemplo, el ente rector, ¿no? Estas cosas quizás funcionarían un poco más ágil si es que tuviéramos más gerentes de proyectos por ahí, ¿no? Pero a veces en los puestos directivos, las personas que conducen estos portafolios o programas de inversión pública no tienen formación en gestión, dirección de proyectos, ¿no? Entonces, esa es una limitación. Yo creo que hay oportunidades, pero hay que darle fuerte al tema de transferencia de capacidades. Y otro tema que, bueno, yo lo veo, me gusta a mí mucho el tema de automatizar. En el Estado se registra 20 veces la misma información. Entonces, tenemos mucha recarga operativa, yo creo innecesaria, ahí se desperdicia un montón de tiempo, dinero, etcétera, y eso es impensable en una empresa privada se registra una sola vez en un formulario, y de ahí tú haces maravillas de reportes con eso y no se vuelve a tipear más, ¿no? En cambio acá, hay mucha recarga en cosas que se pueden automatizar, que se pueden, tener un escaneo que ya te lea el texto que esté adentro, ¿no? Te indexe. Entonces, toda esa recarga está muy relacionada con el tema del control. Entonces, Lucy. ¿Se fue la señal, Lucy? Parece que se fue la señal, Lucy. Bien, hasta que le voy a enseñar a Lucy. Sí, César, Eddie, yo solamente Dime. quisiera agregar lo que dice Lucy. Parte del contrato G2G, por ejemplo, acá, de los veces, hay una parte que es la transferencia de conocimientos y legado, le llaman.
Y lo que dice Lucy es cierto, o sea, ¿a quién le vas a transferir los conocimientos de la parte de la PMO? Porque la idea, pues no solamente tú me vas a manejar como PMO, sino quiero yo implantar una PMO, tan igual como la que tienes tú, pero acá en el ministerio. Entonces, ahí va lo que dice Lucy, ¿no? Aquí le doy los conocimientos a una persona que tiene un orden de servicio por 3 meses, a un CAS que no conoce nada de lo que es gestión de proyecto, o a las personas que van a estar ahí para completar y al final lo toman como parte de un entregable. Entonces, ese es otro punto que hay que analizar, ¿no? O sea, oye, si la idea es que en el futuro yo no pague, pues, una millonada por una PMO, sino que la misma entidad pública tenga su propio PMO, ¿no? Perfecto. Gladys, levantaste la mano. Quería compartir un poco una experiencia que hubo durante un gobierno en Paraguay, que duró penosamente 4 años, ¿verdad? No, el marco legal ahora hace que no se pueda renovar, el mismo presidente no puede seguir por más de 4 años. Hubo una PMO. Este presidente hizo una PMO que trabajaba directamente con el Poder Ejecutivo y estaba, la verdad que puedo decir que conocí a la líder, que era una chica joven, máximo 40 años, que trabajaba con nuestro ministerio y eran sumamente ágiles y eficientes. Yo creo que a todo lo que ya has dicho y lo que dijeron mis colegas, es muy importante que trabaje directamente con el Poder Ejecutivo, porque cuando tiene el apoyo del Poder Ejecutivo, hay muchísimos más resultados en el tiempo. Y lastimosamente, yo ahí escribí en el grupo que no se hizo un marco legal que establezca eso como metodología de trabajo para el próximo presidente que ingrese, por ejemplo, ¿verdad? El que toma el poder. Pero fue muy buena, buenos los resultados. No pudo perdurar en el tiempo, pero creo que eso es muy valioso rescatar, ¿verdad? Es todo. Gracias. Muy bien. Volviendo al punto 8, entonces, la PMO es altamente competente en comunicación. Miren, para que una PMO tenga éxito, no solamente debe ser simple y potente, sino también debe saber comunicar. La PMO que no comunica sus logros no existe. O lo que es peor, para los que no saben, ya es un fracaso. Ya es un fracaso. Miren, tan importante es la comunicación que la PMO tiene que saber vender su imagen. Y parece mentira, cuando tú vendes una imagen positiva, una imagen de éxito, de modernidad, entonces todo el mundo te ayuda. Pero si tú, en vez de dar esa imagen, te quedas callado, o es más, burocratizas, digamos, los procesos y más bien das el mensaje de que la PMO ha venido a recargarles el trabajo a los demás, entonces en ese mismo momento ya la PMO deja de existir. Para la gente se vuelve todo lo negativo que puede haber. Y eso es un punto importante que hay que considerar. Muchas organizaciones que se hacen en el Estado fracasan cuando uno comete ese error. No comunicar o comunicar cosas que no deberías comunicar. Y hay dos formas de comunicar: difundiendo mensajes o también haciendo cosas que dañan tu propia imagen. Por eso yo siempre decía, ¿no? La simplicidad de una PMO es mucho más importante que hacer 1000 cosas a la vez. Porque la simplicidad le da a la gente tranquilidad y confianza. Lo decía hace un rato Lucy, ya no sé cuántas veces tenemos que reportar lo mismo en el sector público, pero la cantidad de trabajo que le generan a la gente para poder cumplir su función es increíble. Y no hacen lo que deberían hacer, sino tienen que estar haciendo el reporte. Conclusiones, entonces: el éxito de las PMO depende en gran parte de los tomadores de decisión. Cuando ustedes quieran implantar una PMO en el sector público, lo primero que tienen que verificar es si el que toma la dirección, o sea, el que toma la decisión final, el que está al más alto mando, realmente está convencido de que quiere implementar una PMO y que cree en la PMO. Lógicamente, ese tipo de personas tendrán que tener cierta capacitación, cierto nivel
La PMO no es apreciada por todos, la persona tiene que cumplir un cierto perfil. Y luego, el éxito de la PMO depende fundamentalmente de la persona que forma parte de la PMO. Cuando ustedes formen una PMO, nunca contraten a sus amigos, salvo que sus amigos sean tan buenos en dirección de proyectos, portafolio, o sea, realmente sepan que sí sean una ayuda para ustedes y no todo lo contrario. Cuando formen una PMO, contraten a la mejor gente, a la gente más capaz, a los líderes, a los que saben gestionar personas, a los que saben comunicar, a los que saben negociar, manejar conflictos y a los que saben también la parte técnica. Si tú contratas personas así, vas a hacer de la PMO un equipo, una selección. Pero si contratas gente que va a aprender, que no sabe, que lo haces por amistad, o que lo hace porque alguien te lo recomendó o alguien te lo impuso, va a ser un fracaso. La PMO depende de las personas. La PMO son las personas, no la estructura. Así que esas son las conclusiones que se tomaron de ese evento y espero que este tema les haya servido a ustedes, amigos, para reflexionar sobre este punto. No sé si tienen algún comentario final. Sí, Eddie, lo que tú has dicho la última parte de contratar a las personas, sí, pues es que a veces desgraciadamente tienes a la cabeza que dicen pon a tal persona, pon a tal persona y pon a tal persona. Y como pasa, ¿no? Pones a unas personas que son, para comenzar, son CAS, no lo puedes sacar y entonces lo tienes que meter ahí como jefe de cada proyecto, pero no conocen nada de lo que es gestión de proyecto. Entonces tienes que poner a un segundo que sea PMP para que lo asesore a ese jefe y diga, pues, oye, ¿cómo tienen que hacer las cosas? Y ese segundo, que es un PMP, lógicamente con una orden de servicio, ¿no? Que solamente, oye, hasta que aprenda y de ahí también ellos piensan que de ahí más lo sacan y ya la chica va a aprender o el chico va a aprender, ¿no? Pero tú sabes que esto no es tanto de aprendizaje, sino de capacitación y experiencia en todo esto. Y eso no como nosotros sabemos, no lo sabemos desde hace un año, o sea, de años de conocimiento, de años de experiencia como jefe de proyecto. Esto hace que tú tengas la visión de poder hacer una PMO. Gracias. Muy bien, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, así que vamos a tomarnos la foto de fin de viernes, fin de semana. Agradecerles por haberse conectado y a ver, un minutito. Muy bien. Gusto verlos a todos. De igual manera, gusto Gracias. verlos. De igual manera. Que pasen un Excelente bonito fin de presentación. semana. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego Para todos. reflexionar. Nos vemos. Nos Buen fin vemos de a todos. Nos semana. vemos, Cuídense. Eddie. A todos también. Buenas Cuídense. noches. Chao, chao, Cristian. Cuídense, amigos. Chao, chao. Chao, Cristian.